Cordial saludo, mi nombre es Carlos Hernández, director de calidad y mejoramiento del Grupo Empresarial. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre una metodología de evaluación utilizada en acreditación conocida como paciente trazador. Espero que sea una información muy valiosa para afianzar sus conocimientos y ponerlos en práctica durante el proceso de atención con nuestros usuarios. Para iniciar, quiero definir un poquito, hablarles sobre qué es el paciente trazador, la cual es una metodología, como les decía, de evaluación utilizada en acreditación y en procesos de auditoría en los servicios. Principalmente lo que busca es evidenciar que haya un cumplimiento de todos los procesos, procedimientos, protocolos definidos por la institución durante ese ciclo de atención que tiene el paciente desde que ingresa hasta que finaliza su atención. También evalúa la experiencia del usuario con respecto a la atención recibida. Busca también evidenciar o identificar oportunidades de mejora y fortalezas durante esa atención que se le brinda al paciente, para lo cual el auditor o el evaluador elige al azar uno o varios pacientes, desde las programaciones, los agendamientos o el censo hospitalario que hay en los servicios, y con base en eso inicia esta evaluación, para lo cual la fuente de información primaria será la historia clínica, además de todos los registros e interacciones que tenga el auditor o el evaluador con los miembros del equipo del servicio. Por lo general, el paciente trazador es utilizado para evaluar todo el proceso de atención, ¿sí?, de un usuario. Entonces, nos enfocaremos más que todo en esas actividades que giran en torno a la atención del paciente. Estos son los principales criterios de evaluación de un paciente trazador. No quiero decir que sean los únicos, pero son los que normalmente se tienen en cuenta durante esta metodología. Los vamos a comenzar a nombrar cada uno de ellos y específicamente de qué trata. El primero es la historia clínica. Con relación a la historia clínica, tenemos que decir que lo que se busca es identificar la apropiación de las personas con relación a las normas establecidas en el manual, en nuestro manual de correcto diligenciamiento de las historias clínicas. Para ello, pues se harán preguntas directamente a los involucrados del servicio y constatarán con los registros que se cumplan estas normas establecidas. Igualmente, se puede solicitar a las personas con quien se interactúe si tienen acceso el manual de historias clínicas, es decir, tienen que tener a la mano el manual. Además, se verificará el proceso de manejo y custodia de la historia clínica. Esto incluye que quienes tienen acceso a la historia, dónde queda almacenada la información, cómo se accede a las historias clínicas, cómo pueden solicitar copia los usuarios o los familiares. Esto debe ser de conocimiento de todo el personal y debe ser explicado en caso tal de solicitar esta información. Igualmente se deben tener conocimientos sobre los resultados de las evaluaciones de correcto diligenciamiento de las historias clínicas, antes y después, que es realizado por auditoría médica, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que los datos son muy importantes a la hora de dar una respuesta efectiva. No solamente es hablar en términos de lo que se hace, sino cuál ha sido el resultado que se ha obtenido. Y sobre todo también mencionar cuáles han sido las principales mejoras en relación a este tema. Es decir, se han comenzado a implementar nuevos registros, nuevos campos en la historia, nuevos controles para garantizar la custodia, la confidencialidad, en fin, todo lo que gira en torno a las
la mejora de las historias clínicas. El segundo criterio de evaluación tiene que ver con la gestión del riesgo de seguridad del paciente. Del 2 al 6, en este listado de criterios, sin embargo, esto va a depender mucho de cada servicio o cada programa, pues cada uno de ellos puede tener riesgos muy específicos que también pueden ser evaluados por el auditor por el conocimiento previo a la evaluación. Entonces, ¿qué se busca acá? Evaluar la apropiación de conocimiento que tienen todos los involucrados con el servicio de cuáles son esos riesgos priorizados que hay allí. Además de cuáles son todos los controles o barreras que están implementados o que están instaurados en los diferentes, para los diferentes riesgos en este servicio, ¿sí? Es decir, si nuestros riesgos principales son caídas, infecciones, flebitis, pues les preguntará exactamente qué se tiene implementado para cada uno de ellos. El programa de seguridad del paciente hace énfasis en unos riesgos que son transversales y que pueden también ser de mayor preponderancia al momento de hacer una evaluación de paciente trazador, como el caso de las caídas, como el caso de identificación correcta de pacientes, de muestras, de resultados, todo lo que tiene que ver con aquellos riesgos asociados a la administración de medicamentos o al manejo de medicamentos, las úlceras por presión, infecciones, todo lo que tiene que ver con el proceso de aislamiento y los casos de suicidio o de identificación de riesgo de suicidio. Para estos casos muy puntualmente se deberán identificar cuáles son todas esas barreras, por lo menos en el caso de las caídas, barandas arriba, identificación de riesgos al ingreso, por la dependencia a elementos externos como silla de ruedas, como muletas, en fin, entre otros. O por lo menos el caso de identificación correcta, que se tengan identificadores como manillas, como tableros o habladores en las cabeceras de las camas, o al momento de registrar, pues toda la identificación completa con los identificadores establecidos por la institución. Esto se constatará con todos los registros que se tengan del proceso o que evidencien que realmente se está controlando el riesgo. Ejemplo, las escalas de riesgo, los tableros de identificación en las cabeceras, las manillas, al ingreso de la historia clínica, en caso del software, deben estar todos los identificadores del paciente. El manejo de barandas, el registro del reloj o los cambios de posiciones según el reloj, las señalizaciones, por lo menos en el caso de aislamiento, en fin. Todas estas cosas se constatarán de acuerdo al riesgo identificado. Igualmente debe quedar registrado, no solamente en la escala, sino en la historia clínica, los resultados y las recomendaciones para el manejo de estos riesgos. También se les evaluará el reconocimiento que se tengan del programa de seguridad del paciente y el referente institucional y de sede del programa, ¿sí? En cuanto al programa de seguridad del paciente, pues la idea es que podamos identificar todas esas actividades alrededor del programa, el reporte de los eventos adversos, el desarrollo de actividades que promueven la cultura de seguridad del paciente en la institución, tanto para los colaboradores como para los usuarios y familiares, etcétera, etcétera. Además, se evaluará el conocimiento de los resultados alrededor de los eventos adversos e incidentes que fueron priorizados en la institución. Si yo digo que de los riesgos priorizados está el riesgo de caídas, pues debo tener conocimiento de cómo ha sido el comportamiento de este riesgo a nivel de eventos adversos. Se han presentado 10 y no solamente un dato suelto, sino buscar un comparativo eh, con, con reportes de resultados de fechas anteriores. Pueden ser cortes semestrales o cortes de los últimos años para mirar qué tan
esto ha evolucionado la tendencia del indicador, por ejemplo, de caídas, que es el que estamos mencionando. Pero así igual puede ser los riesgos de identificación, de úlceras por presión, de infecciones asociadas a la atención en salud, etcétera, etcétera. Y el reconocimiento de aquellas acciones que se han implantado en el servicio para mejorar la seguridad del paciente en la institución. Hablamos de dotación, hablamos de señalización, hablamos de capacitaciones, hablamos de todas aquellas actividades que buscan mejorar la cultura de seguridad en la institución. Seguimos con los criterios. Tenemos el lavado de manos. Dentro del lavado de manos lo que se busca es apropiación del protocolo de lavado de manos, tanto en los usuarios, colaboradores, visitantes y demás personas que estén involucradas con el servicio. Para evidenciarlo, se recomienda asegurar durante todo el tiempo que se cumplan los protocolos. Para ello, como dice el primer ítem, el auditor sin previo aviso comenzará a evaluar qué tanto estamos adheridos o cumpliendo este protocolo. Desde el ingreso al servicio se debe garantizar lavado de manos, el egreso, cuando entra un visitante o cuando está un familiar o alguien que ingresa a la institución debe asegurarse que se están garantizando los protocolos de lavado para evitar contaminación por este tipo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado al momento de que los evaluadores y en fin, asegurar de que estamos cumpliendo a cabalidad en todos los momentos en que se debe realizar el lavado de manos. Igualmente se verificará señalización y disponibilidad de recursos para lavado de manos. Esto es más de observación, geles, jabón, toallas de secado, los puntos de lavado de manos, etcétera. Todo aquello que permita asegurar que se está ejerciendo este protocolo de manera correcta. Conocimientos sobre los resultados a nivel de adherencia al lavado de manos, ¿sí? En qué porcentaje estamos cumpliendo en cada uno de los servicios con el protocolo y sobre todo una pregunta muy recurrente es cuál es el momento de mayor y menor adherencia. Recuerden que son 5 momentos. ¿Cuál de esos 5 momentos es el de mayor y menor adherencia por parte de nuestros servicios? Esa información es de conocimiento del programa de seguridad del paciente, así que el referente debe retroalimentarle de manera frecuente cómo vamos, ¿sí? Esa pregunta de cómo vamos en cada uno de estos ítems también va a ser muy frecuente que las hagan, porque una respuesta, recuerden esto, una respuesta sin datos es una respuesta incompleta para acreditación. Y por último, ¿qué acciones se han implementado para mejorar la adherencia del protocolo de lavado de manos? ¿Sí? ¿Qué se está haciendo para mejorar con este componente que es tan importante para evitar las infecciones? El siguiente criterio se llama gestión de medicamentos. Y con gestión de medicamentos hablamos de toda la cadena del medicamento, desde la formulación, si está siendo claro, legible, completa la información o necesaria, completa y necesaria la información para una correcta administración, ¿sí? Del medicamento, tanto si es ambulatorio como si es hospitalario. La dispensación en el caso del servicio de farmacia, que cumpla con todos los criterios y los soportes adecuados, la administración, garantizando los correctos de la administración de medicamentos y todo el protocolo de preparación y administración, el correcto almacenamiento en las diferentes bodegas e incluso el correcto almacenamiento en los puntos intermedios de control. Si ustedes en sus áreas tienen unas vitrinas donde guardan medicamentos provisionalmente para prestar sus servicios, pues ellos deben cumplir con todo lo que aquí estamos comentando. Igualmente, lo que tiene que ver con disposición final. Estos medicamentos, si no son
usados de acuerdo a los términos, pues al final deberán ser enviados para su disposición final. Deben ser controlados, marcados de acuerdo a los protocolos establecidos. La identificación correcta de los medicamentos en el caso de aquellos pacientes que tienen un tratamiento específico, por ejemplo, en el caso de hospitalización, que cada uno de los pacientes tiene un control estricto de medicamentos y deben estar correctamente identificados y llevados sus registros. En cuanto al manejo y custodia de medicamentos de control especial, es una pregunta también muy frecuente. La persona que tiene que ver con medicamentos, y no estoy hablando solamente con la persona de bodega o farmacia, sino los mismos auxiliares de enfermería, médicos, enfermeras, tienen que tener conocimiento y capacidad de responder a cómo se manejan los medicamentos de control especial. Hay que repasar y tener claridad del control de la custodia de estos medicamentos. Lo que tiene que ver con conciliación medicamentosa, ¿sí? Este proceso que se lleva rigurosamente para todos y cada uno de los pacientes que ingresan a la institución y con lo cual se verifica que los medicamentos de control del paciente correspondan con cada una de las patologías sin que hayan efectos por una formulación incompleta o por unos medicamentos que generen unas interacciones negativas en el paciente. Igualmente, podrán preguntar sobre el programa de farmacovigilancia, si lo reconocen, si saben cuáles son los eventos que pueden generarse por parte de los medicamentos y si se han presentado o no en la institución. Tener claro ese dato con estadísticas del programa de seguridad del paciente y tener también conocimiento de los resultados antes y después relacionados con medicamentos. Finalmente, al igual que los anteriores, se solicita qué acciones se han desarrollado o implementado para mejorar la gestión de medicamentos en el servicio. Tenemos también las guías de práctica clínica o guías de manejo. ¿Sí? Puntualmente lo que se solicita es el reconocimiento de cuáles son esas patologías o diagnósticos más frecuentes. Hay que mencionarlos. Y decir cuáles son las guías que se han adoptado por la institución. No es las que yo me imagine, son las que se tienen instauradas por la institución y que auditoría médica y todo el equipo médico debería reconocer y conocer, ¿sí? Entonces, importante tener claridad del listado de las guías adoptadas en cada uno de sus servicios o programas y las guías, cuáles sus fuentes, si principalmente son las del ministerio o cuáles otras se han adoptado por la institución. Lo segundo es la socialización de las guías. Se deben mostrar las evidencias de estas socializaciones y las evaluaciones de conocimiento del personal que asistió a estas socializaciones. Se verificará en campo que estén disponibles y que los médicos y el personal de salud tenga acceso a estas guías de práctica clínica. Se espera que estas guías puedan todos tener acceso desde Daruma y como segunda opción puedan tener, como hoy las tenemos, una carpeta en los escritorios donde sea de fácil acceso para consulta. Igualmente reconocer que se realizan evaluaciones de adherencia a las guías. ¿A qué guías se les está haciendo evaluación? Porque en realidad no a todas las guías se le hace evaluación de adherencia, sino a las principales. Hoy les puedo decir que la guía de diabetes es una de las guías que se está haciendo evaluación periódica de adherencia por cuanto es una de mayor impacto en nuestros pacientes. Así igual hay que verificar y constatar cuáles son las guías que se están haciendo evaluación en los diferentes servicios de la institución. ¿Cuáles son los resultados? El cómo vamos, ¿sí? ¿Cómo vamos?
tener el dato claro de cuál ha sido el resultado de evaluación de adherencia de la guía, en el caso de los profesionales evaluados, y en general en la institución, y qué acciones se han implementado para mejorar la adherencia en cada uno de los servicios. En cuanto a PayPay o promoción y prevención, quiero decirles que la promoción y la prevención es el fuerte de nuestra institución por cuanto se refiere al reconocimiento de nuestros programas de intervención al riesgo, de todas aquellas estrategias que ha desarrollado, definido la institución para prevenir la ocurrencia de la siniestralidad y garantizar o asegurar un buen control de nuestros pacientes de programa. Entonces, aquí lo que se busca es que cada uno de nosotros identifiquemos esos procesos de estrategias para la promoción y prevención. Algunos son los programas de riesgo, el programa de educación en salud que tenemos, cómo se hace el fomento de los estilos de vida saludables, la escuela de cuidadores, la escuela de padres, el programa NUES, entre otros. Esto debe estar verificado y principalmente, aunque hay en registros externos como listas de asistencia, etcétera, debe estar contemplado en las historias clínicas. Esos registros de actividades que aquí venimos mencionando están también alineados a nuestros protocolos y rutas de atención, donde hay una frecuencia, donde hay unas actividades puntuales que hay que cumplir. En este caso, es donde se hace mucho énfasis que podamos desarrollar un discurso fluido, pues es nuestro fuerte. Al mismo tiempo, solicitarán el acceso y la disponibilidad de los protocolos por parte del equipo médico o por parte del equipo asistencial, donde ingresando en Daruma, ingresando a través de una carpeta compartida, podamos lograr que cada una de las personas en nuestros equipos de salud pueda acceder a esta información y los indicadores principales, en este caso de los programas, de, de las actividades de promoción y prevención, de educación, son los indicadores que nos van a solicitar con relación a esto. Por ejemplo, indicador de control de presión, de control de diabetes, de hospitalización, de personas educadas, de personas entrenadas en escuela de padres, escuela de cuidadores, etc. Son indicadores que pueden hacer trazabilidad y mención en este capítulo. Finalmente, el reconocimiento de aquellas acciones que se han implementado para mejorar en promoción y prevención. Bueno, esta es una primera parte sobre los criterios de evaluación de la metodología de paciente trazador. En un siguiente video les presentaré los otros criterios. Feliz día.